tanto los niños como los adultos le tenían, ¿verdad?, un desprecio. Hola Iglesia, buenos días, bienvenidos a esta transmisión. Nos da un gusto que se puedan conectar en esta mañana. Les invitamos a que puedan darle like a nuestra página y además de que la puedan compartir con sus amigos y familiares. El tema de hoy será Vive por lo que crees, que será impartido por nuestro pastor Oscar Estrada. Pero antes tenemos unos anuncios para ti. Te invitamos a que tomes nota. Mujeres con Propósito te invitan a su reunión semanal vía Zoom, este lunes, 1 de marzo a las 7 de la noche. Contaremos con la presencia de nuestra hermana Alma de León, la cual nos compartirá el tema Restauradas para Cristo. O sigue nuestra transmisión vía Facebook. Invita a una amiga, será de gran bendición para tu vida. No faltes. Dios tiene un regalo para tu matrimonio. Este lunes 1 de marzo. En nuestra reunión en línea. No puedes dejar de asistir. La cita es a las 8 p.m. Imposible entrar sin pareja. Te esperamos. Tenemos nuestros grupos de alcance puentes que se llevan a cabo los días martes y miércoles con los horarios 6 de la tarde, 7 de la noche y 8 de la noche, los cuales son por vía Zoom y les aparecerá el ID en la pantalla. También tenemos nuestros grupos de alcance puentes para jóvenes, los cuales se llevan a cabo los días miércoles. Para menores de 20 años son a las 7 de la noche y para mayores de 20 a las 8 de la noche, los cuales se imparten por vía Zoom. Iglesia, lo que tanto esperábamos. Regresa a nuestras reuniones presenciales el próximo domingo 7 de marzo con 3 horarios, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 de la tarde, las cuales deseamos que seas parte de ellos. De verdad te esperamos con ansias, deseamos que traigas a tu familia, pero para mayor información deseamos que nos sigas a través de nuestras redes sociales para decirte cuáles son las indicaciones que debemos de tomar, cuáles son las medidas de seguridad que debemos de seguir. Te esperamos. Los invitamos a que nos acompañen a nuestro tiempo de alabanza, donde es un tiempo para alabar y exaltar el nombre de Dios. Vamos a darle a Él nuestra alabanza con todo nuestro ser. Amén. Caer al enemigo y a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo, con señales y prodigios, su poder es recibido. Mi nombre escrito está en el cielo, por siempre adoración le entrego. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante Él sus hijos. Hoy cantamos al Espíritu Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación, su amor cambió mi historia, me perdonó, por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, vivo esto no es el final,
mayores cosas aún vendrán. Lo que vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo que vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo que vivo es hoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo que su amor cambió mi historia, me perdonó, luego de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo. Este es mi testimonio, salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó, luego de la cruz me si la tiniebla viene a atropellar y el gozo me quiere robar, si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, porque amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. Tu amor vence el temor cuando estoy firme. Y las mentiras no me atraparán.
Qué bendición poder haber alabado el nombre de Dios en esta mañana. Y te invitamos a que te quedes para que escuches el tema de hoy, que se llama Vive por lo que crees, impartido por nuestro pastor Oscar Estrada. Recuerden que lo esperamos el domingo 7 de marzo con 3 horarios. Que Dios les bendiga. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Para mí es un honor, es un privilegio el poder estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor y que tú has propuesto en tu corazón el poder estar atentos a este tiempo. Así es que agradecemos a Dios, ¿verdad? Por la posibilidad que nos da el poder tener la vida y tener una posibilidad más, ¿verdad? Para seguir compartiendo, aprendiendo todos juntos el consejo que Dios tiene día a día a favor de nosotros. Y hoy en esta mañana voy a compartir un tema que tiene que ver con la fe, pero le hemos nombrado, ese tema lo hemos puesto por nombre, Vive por lo que crees. Entiendo que este tema de la fe es un tema muy amplio y sería una imprudencia de mi parte el querer abarcar, ¿verdad? Totalmente a lo que se refiere a la fe. Realmente es una porción de lo que implica, ¿verdad? Todo lo que es la fe. Voy a compartir esta parte hoy en este día. Y una de las razones por las cuales es tan amplio este tema es por la importancia que tiene para la iglesia, pero no solamente también para la iglesia que ya conoce de Cristo, sino para cada una de las personas que podemos oír siempre el consejo de Dios. Entonces, es muy importante para los dos sectores. Ahora, por ejemplo, la fe es necesaria para acercarnos a Dios. Realmente sin fe nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, la fe nos ayuda a nosotros, ¿verdad?, a poder acercarnos a Dios. Y dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos da una referencia, ¿verdad?, muy clara y dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a todos los que lo buscan con sinceridad. Entonces, aquí aprendemos dos cosas, ¿verdad?, en esta parte de las Escrituras, donde nos menciona que debe tener fe creyendo, ¿verdad?, que Él existe. Debemos de tener fe creyendo que Dios existe y que es una realidad, ¿verdad?, de vida. Número 2, sin fe también es imposible que nosotros podamos agradar a Dios. Realmente el autor de los Hebreos nos da esa dirección, ¿verdad? Que sin fe, dice, es imposible que tú y yo podamos agradar a Dios, porque todas las cosas que nosotros vemos en las Escrituras tienen que ver con la fe. Todas las promesas las alcanzamos a través de la fe. Todo lo que nosotros observamos a través de las historias o los hechos, ¿verdad?, de los hombres que nos enseñan la palabra de Dios, tuvo que ver con la fe. Entonces, la fe, amados, nos ayuda a nosotros a acercarnos a Dios. Número 2, la fe es tan necesaria para poder recibir nosotros la justicia de Dios. Nosotros realmente no podemos hacer algo agradable por sí solos. La justicia es la justicia de Dios en nuestra vida, es la que nos permite a nosotros realmente entender el amor de Dios, la gracia de Dios, el poder de Dios sobre nosotros, el perdón incluso de Dios, recibir la misericordia y la gracia de Dios, ¿verdad? Dios, siendo un Dios justo, mandó a su Hijo, ¿verdad?, a morir por nosotros, para que cada uno de nosotros entonces pudiera creer en Jesucristo y a través de nuestra fe depositada en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios, entonces somos justificados por la fe, dice la Escritura, en Romanos 5. Pero también Romanos capítulo 3, versículo 21 al 22 nos da una referencia, ¿verdad?, en lo que estamos hablando y dice, pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. O sea, realmente la fe nos permite a nosotros, ¿verdad?, recibir la justicia de Dios, pero se hace evidente en nuestra vida cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en el Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y sigue mencionando, dice, y eso es verdad para que todo el que cree
sea quien fuere. En otras palabras, esto es para todos. Dios no hace acepción de personas. Dios permite que todas aquellas personas que nos acerquemos a Dios a través de Jesucristo, entonces se manifieste su justicia. Ahora, aquí observamos dos cosas también. Número uno, si no opera en nosotros la fe, no podemos experimentar la justicia de Dios. O sea, la fe es el vehículo, es el medio por los cuales la justicia de Dios se hace visible en nuestra vida, en la familia, en las actividades que nosotros podamos realizar. Y número dos, también observamos en esta parte que solamente la justicia nos da un estado de paz para con Dios. No hay otra forma de cómo el hombre pueda tener paz, si no es a través de Jesucristo. Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la da este mundo, sino la paz de Cristo, dice la Escritura, que sobrepasa todo el entendimiento de los hombres. En otras palabras, Jesús es nuestra paz. Él es el que llena los corazones. Y también nos habla Pablo, ¿verdad? Y nos menciona que la paz, dice, gobierne nuestros corazones. Entonces deseamos, amados, que la paz sea evidente en nuestra vida, pero es a través de Jesucristo. Ahora, número 3. La fe es necesaria para que nosotros seamos salvos. Realmente no podemos ser salvos si no ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y dice en el libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 10, nos menciona, ¿verdad? Todos nos sabemos esta parte. Y dice, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Cuando creyeron, obtuvimos la salvación. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. En otra versión dice, por gracia somos salvos. Dios nos otorga un regalo, ¿verdad? Que es la salvación. Cierto, para Jesús no fue gratis. Jesús pagó un precio. Y un precio que le costó la vida. Pero a través de nosotros poner nuestra confianza en el Hijo de Dios, nosotros somos salvos. A poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante la fe para nosotros? ¿Por qué es importante? Número uno, porque la fe nos permite desarrollar convicciones, nos permite tener certezas, en nuestra vida, verdades reales en nosotros y verdades en la cual se traduce en nuestra vida práctica. En otras palabras, ¿qué es lo que sucede? Es que a través de la fe nosotros somos bendecidos. En otras palabras, a través de la fe nuestro entendimiento, ¿verdad? Entendemos las cosas, es clarificada las cosas que están escondidas y que son misterios, pero al final de cuentas, a través de Jesucristo y de la palabra de Dios, ¿sabes qué pasa? Ahora entendemos su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Un ejemplo, tú bien sabes que en la palabra del Señor encontramos muchas historias. Y una historia que a mí me llama mucho la atención es la vida de Job. Job, un hombre, donde dice la palabra de Dios, que era un hombre justo, un hombre temeroso, apartado del mal, un hombre recto. Pero llega un momento donde Dios permite ser probado, le permite que él pase circunstancias muy adversas, muy difíciles. Era un hombre rico, un hombre próspero, tenía bastantes hijos y la Biblia menciona, ¿verdad?, que era un hombre, él era el hombre más rico en aquellos entonces. Más o menos, ¿verdad?, como grandes hombres ricos que hay en la actualidad en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y dice que este hombre llegó al punto donde enferma, su misma esposa, en cierta manera, se aparta de él, ya no tiene hijos, sus mejores amigos lo hacen a un lado. La gente dice que lo veía con menosprecio.
Incluso las personas, ¿verdad?, de la misma comunidad, tanto los niños como los adultos, le tenían, ¿verdad?, un desprecio por la condición, ¿verdad?, en la cual él estaba o estaba viviendo. Pero no solamente ello, ¿verdad?, sino tenía unos amigos que incluso lo cuestionaban y le decían a él: es por tu culpa, es por tu maldad que tú estás de esa forma. Y la verdad es que él en cierta manera, ¿verdad?, hay un punto donde él se encuentra, donde hay una situación donde, claro, no, dice la Biblia, que él no se queja, no blasfema contra Dios, sino él hace preguntas. Hay unas inquietudes tremendas también en él por la misma condición tan difícil que él se encontraba. Había perdido todos sus bienes, había perdido sus hijos, había perdido su salud en cierta manera. Y no solamente esa parte, sino aún las personas que se podría decir que contaba a él, lo habían abandonado. Es increíble. Pero él se mantiene, me llama la atención, porque él se mantiene firme a pesar de todas las adversidades que él está enfrentando. Y en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25 al versículo 27, ciertamente ya no tienen él por qué presumir o por qué hablar o decir, pero él se mantiene firme ante una situación tan adversa. En otras palabras, hay una convicción en su vida, hay una certeza, hay una palabra escrita en su mente, en su corazón, en su espíritu. De tal manera que él, siendo un hombre viviendo en esas condiciones, él no blasfema contra Dios, sino se mantiene firme. Y dice esta parte: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. O sea, él no perdió la esperanza, él no perdió la fe en las promesas de Dios. Quizá tú has enfrentado o estás enfrentando situaciones difíciles y quizá digas: bueno, ya no tengo nada. Las circunstancias me han alcanzado, las adversidades, las situaciones difíciles que estoy viviendo. Pero este hombre estaba en una situación verdaderamente caótica. Y él menciona que lo único que espera es encontrarse con el Señor, pero tener una relación tan íntima con Él. Y dice en esta parte, dice: y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Ese pensamiento me llena de asombro. Job, entonces, es un ejemplo, ¿verdad?, para nosotros. En otras palabras, puede ser que enfrentemos situaciones muy complicadas, muy difíciles, pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que establecernos en sus promesas, en las promesas de Dios, las promesas que Él ha establecido en su palabra. Ahora, ¿por qué más es importante la fe para nosotros? Porque nos trae estabilidad en todo momento y en todo tiempo. Nos mantienen estable. La fe en las promesas, en la palabra que el Señor ha puesto delante de nosotros, nos dan estabilidad, e incluso cuando las circunstancias son totalmente adversas. Pablo, por ejemplo, le reitera, ¿verdad?, a la iglesia que está en Colosas y les habla esta parte. Fíjate nada más, en Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice, él les hace una recomendación muy convincente, ¿verdad?, con una verdad en su vida, y les da esa recomendación porque ciertamente hay momentos difíciles que está pasando la iglesia, necesidades, situaciones, retos, desafíos que cumplir. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Guiado por el Espíritu Santo, ¿sabes qué? Les menciona esta parte y dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firme en ella. Manténganse firmes, manténganse.
no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron las buenas noticias. Oh, esto es de a de veras. Pablo, o sea, él estando, ¿verdad?, en muchas circunstancias también adversas, porque varias de sus cartas, él las escribió desde la cárcel. Y ahí en ese lugar Dios le revelaba, ¿verdad? Aunque tú puedes decir que él tenía mucha razón, ¿verdad?, por estar quejándose o lamentando o haber renunciado incluso al llamado que Dios le había hecho. Pero Dios en su gracia, ¿verdad?, le hace permanecer firme e incluso, ¿verdad?, en esos lugares. Por eso Pablo les hace una recomendación y les da una instrucción a la iglesia y les dice, no se alejen de la seguridad que recibieron ustedes cuando escucharon las buenas noticias. No se alejen, porque las buenas noticias, la palabra del Señor, siempre nos trae seguridad. Nos trae a nosotros estabilidad. Nos permite ser sobrios, prudentes y no movernos en la desesperación, no acceder a las situaciones, ¿verdad?, que nos pueden llevar a perdernos o a extraviarnos. Ahora, sigue mencionando, esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Oh, esto es increíble. ¿Qué es lo que hemos oído nosotros en este tiempo? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios a través de los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad y a la mano, la palabra del Señor no está presa. Pueden cerrar fronteras, pueden poner aranceles, pueden poner impuestos, los países para comercializar, ¿verdad?, productos. Pero ¿sabes qué? La palabra de Dios no está presa. Y esta palabra que estamos oyendo y escuchando y viendo en las Escrituras, esta palabra puede traspasar no solamente fronteras de países, sino puede traspasar nuestro espíritu, puede convertir el alma, puede hacernos sabios, puede hacernos entendidos. Esta palabra puede abrirnos nuestros ojos, puede darnos visión, puede darnos propósitos, puede darnos fuerzas, puede darnos ánimo. Y lo que Pablo les está diciendo, dice, esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Y tú y yo, amados, fuimos también designados. Lo que habla la palabra del Señor en Romanos capítulo 10, versículo 9, y menciona, ¿verdad?, que si nosotros creemos en Jesucristo, ponemos nuestra fe en el Señor y creemos de que Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, entonces somos salvos. Entonces tenemos esa seguridad, ¿verdad?, que tenemos la salvación, pero no solamente salvos de la ira de Dios, sino salvos de tantas circunstancias que enfrentamos en el diario vivir. Por ese motivo, amados, yo te invito, ¿verdad?, que puedas considerar la fe como que es una virtud al final de cuentas de Cristo, es un fruto del Espíritu en nuestra vida, operando en nuestra vida. Consideres que entre más crezcamos en la fe, en el Hijo de Dios, en conocer al Padre, en conocer su persona, ¿sabes qué? Vamos a ser personas sobrias, prudentes y estables ante las circunstancias que podamos enfrentar en la vida. Isaías nos menciona algo, capítulo 26, versículo 3 y 4, y nos menciona, vean, me llama la atención Isaías, porque él, siendo uno de los grandes profetas, hombres más grandes en la Escritura, donde no solamente hablaron de la condición del pueblo de Israel, sino también ellos profetizaron, ¿verdad?, acerca de la venida del Hijo del Hombre. Profetizaron acerca de la función, del papel que desempeñó Jesús a favor del hombre, yendo a morir por nosotros en una cruz. Y dice en esta parte, dice, tú guardarás en perfecta paz. O sea, hay una realidad en su vida. Y dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. O sea, todos los que confían. Es una seguridad, es una firmeza, es una estabilidad que hay en la vida del pueblo, lo que está hablando Isaías.
a favor del pueblo de Dios. Repito, dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que se concentran en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. O sea, es una realidad, es algo que es evidente. Ese es el fruto, ese es el resultado por poner tu confianza en el Señor. Dice que la paz estará en tu vida. Y dice, versículo 4, confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. En otras palabras, el Señor no cambia. Si tú y yo permanecemos poniendo nuestra confianza, nuestra fe en las promesas de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Es que vamos a poder seguir conociendo a ese Dios eterno, ese Dios que no cambia, ese Dios que es una realidad. No estoy hablando de un Dios que tiene una vigencia, no, Él es eterno, Él es el principio y Él es el fin, Él es la eternidad misma. Entonces, ¿qué tenemos que considerar, amados? Que la fe nos permite ser estables en todo tiempo, en todo momento. David enfrentó tiempos muy difíciles. El rey David. En el Salmo 112, versículo 1, en adelante dice la palabra del Señor, dice, alabado sea el Señor. Alabado. Qué felices son, dice, los que temen al Señor. Qué felices. O sea, David experimentó esa vida, a pesar de que en muchas ocasiones David, por muchos años, fue perseguido por Saúl y él vivió exiliado en varios lados. En algunos lados lo corrían, en algunos momentos vivió en las montañas. O sea, no tuvo comodidades, no tuvo suplidas sus necesidades en cierta forma, pero él menciona y dice, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. O sea, hay una garantía, hay una verdad en su vida que está revelada y que le lleva a hablar de esa forma. El versículo 2 dice, sus hijos tendrán éxito por todas partes. Sus hijos. Y yo creo que si tú y yo, ¿verdad?, ponemos nuestra confianza en el Señor, nos va a llevar al temor de Dios y por consiguiente o la consecuencia de ello es que nuestros hijos, nuestras generaciones serán bendecidas. Porque todos trabajamos por los hijos, todos deseamos que a los hijos les vaya bien. Y David tenía un entendimiento muy claro de lo que implica, ¿verdad?, la fe y el temor a Dios que van de la mano y el fruto de ello que es el éxito para sus generaciones. Sigue diciendo, sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Versículo 4, la luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. A estas personas, versículo 6, a estas personas no las vencerá el mal. A los rectos se los recordará por mucho tiempo. Ellos no tienen miedo de las malas noticias. Confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza y esas personas, dice, viven sin temor. Esas personas. Todas aquellas personas, entonces, que ponemos nuestra fe en las promesas, en lo que Dios ha hablado, ¿sabes qué pasa? No tendremos temor a las malas noticias. Porque en Él estamos, en Él está nuestra vida. Entendemos ese Dios soberano. Entendemos ese Dios que tiene misericordia de la sociedad misma. Y dice, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en que el Señor los cuidará. Tienen confianza, versículo 8, tienen confianza y viven sin temores. La pregunta es, ¿tú tienes temores? No, pues yo sí. Todos tenemos un temor. Todos tenemos situaciones a veces adversas, ¿verdad?, que vienen en contra de nuestra vida y nos da temor a veces a que nos detecten una enfermedad,
nos da temor, ¿verdad? La violencia, situaciones en nuestra humanidad. Pero ¿qué es la garantía que tenemos nosotros? La palabra de Dios, las promesas del Señor. Un Dios que está al cuidado de nosotros. Y dice en esta parte, ellos no tienen miedo de malas noticias, confían plenamente en el Señor, que el Señor los cuidará, y tienen confianza y viven sin temor y pueden enfrentar triunfantes a sus enemigos. Pueden enfrentar. Aunque tu enemigo no es tu suegra, tu enemigo no es tu marido, tu enemigo no son tus padres, tus enemigos no es el gobierno mismo. La Biblia menciona, ¿verdad?, que nuestra lucha no es contra las personas, sino contra principados, contra potestades, contra huestes, dice, espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso dice, ponte la armadura de Dios, vístete de la armadura de Dios. En otras palabras, debemos estar siempre armados con las promesas de Dios, vestidos con las promesas del Señor, para que nosotros nos mantengamos estables ante las adversidades, ante los ataques que vengan de parte del diablo. Ahora, la misma fe nos permite a nosotros permanecer en movimiento. En otras palabras, la fe nos lleva a movernos. Tú no puedes decir, yo tengo fe, ¿verdad?, y no hago obras o no me muevo. No, la fe está respaldada. ¿En qué? En las obras. En las obras, pero la fe en Jesucristo. Porque si es la fe en ti mismo o la fe en cosas o la fe en situaciones, entonces la Biblia los llama que son obras de inmundicia. Pero las obras muertas. Pero las obras que nacen de una fe genuina hacia el Señor Jesucristo son obras de justicia. Dice la palabra del Señor que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 6 y 7, dice: así que siempre vivamos en plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor. O sea, menciona y dice, vivamos en plena confianza. En plena confianza. Aunque sabemos que aunque vivamos en este cuerpo, este no es nuestro lugar. Versículo que sigue. Pues vivimos por lo que creemos. Repito, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. En otra versión dice, por fe andamos y no por vista. Por fe es como vamos caminando. Porque todas las promesas, repito, que encontramos en las Escrituras, ¿sabes qué? Se adquieren por la fe. Todas las promesas, todas las tenemos por la fe, cada uno de nosotros. Ahora, tenemos que aprender a estar confiados en la palabra y en las promesas de Dios. Ejemplos. Abraham, cuando recibió las promesas, la promesa de parte de Dios en Génesis, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿qué es lo que hizo Abraham? Él no se quedó en su tierra. Lo que él hizo fue avanzó al lugar que Dios le dijo. En otras palabras, él no se quedó en ese lugar. En otras palabras, la fe nos lleva a movernos. La Biblia dice, no hay un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero muévete en tu trabajo, sal a buscar trabajo, toca puertas. Si te dedicas al comercio, tienes que buscar alternativas. O sea, la fe nos lleva a nosotros a movernos. Otro ejemplo. Dios le dijo a Noé, construye un arca. Dios dijo en el libro de Génesis capítulo 6, del 12 en adelante, él le dijo, construye un arca porque ya voy a destruir esta sociedad porque su corazón tiende hacia la maldad. No hay un justo, no hay rectitud, hay injusticia y maldad. Olvídense. Y dijo Dios, ya estuvo. Raeré toda esta sociedad. Y Dios le dio una instrucción a Noé que construyera un arca de más de 100 metros y cerca de unos 15 metros de alto y cerca de 20 y tantos metros de ancho.
de ciertos materiales. Y no duró construyendo el arca un mes, 2 meses. Fueron más de 80 años. Más de 100 años, dicen algunos. Que tardó, ¿qué? Noé construyendo un arca. Se mantuvo en esa promesa, pero se movió para cumplir esa promesa. En otras palabras, la fe nos lleva siempre a movernos. Josué, por ejemplo, Dios le dijo, cuando él sale, pasa al Jordán, dice la Escritura, y una vez que pasa al Jordán, entonces hay ciudades que conquistar al otro lado. Había ciudades y una de las ciudades era Jericó, era una ciudad que estaba circulada o protegida, ¿verdad? Con un gran muro. Algunos dicen que tenía más de 7 metros de alto, unos 4 o 5 metros de ancho. Tanto que las mismas bardas, dice que era una ciudad tan fuerte, circulada y protegida, que en las mismas bardas había hasta casas. Imagínate nada más. Cómo humanamente era imposible que pudieran penetrar y conquistar la ciudad de Jericó. Pero Dios le dijo a Josué, da vueltas, 6 días. Y al 7º día da 7 vueltas, y cuando acabes de dar las vueltas, oirás el sonido del cuerno, del cuerno para avisar, y entonces una vez que des esas vueltas, entonces griten. Y dice la Escritura que este Josué hizo lo que Dios le dijo. En otras palabras, la fe le llevó a él, la fe en lo que Dios había dicho, le llevó a moverse. Y la Biblia menciona que esa ciudad, dice, que fue derribada y solamente fueron salvos la mujer que en su momento les echó la mano ahí, que fue Rahab, y su familia. Pero todos los demás, dice que fueron destruidos, fueron conquistados y fueron saqueados. ¿Por quién? Por lo que Dios había dicho de parte del pueblo de Dios. Jonatán en su momento, el hijo de Saúl, había una guerra en contra de los filisteos. No había forma de cómo llegar. El enemigo era muy fuerte. Pero este Jonatán y su escudero, dice la Biblia, que ellos se adelantan y bajan por un lugar peligroso. Y Dios les dio la victoria. En otras palabras, se movió ¿en qué? En la fe. Nosotros tenemos que movernos. La fe sin obras es muerte. Entonces, la fe va acompañada del movimiento. Va acompañada de que hagas las cosas, y en el camino Dios te va fortaleciendo y te va proveyendo de las cosas que tú necesitas. Otro ejemplo, Jesús tenía fe en el Padre, de que el Padre le resucitaría. En varias ocasiones Jesús habló acerca de la resurrección. Él tenía la confianza en el Padre que nuevamente Él iba a resucitar. Pedro, otro ejemplo, es Pedro. Se atrevió a caminar sobre las aguas cuando Jesús lo vio de lejos y dice, si es por tu palabra, yo iré. Y Pedro, dice la Escritura, que caminó sobre las aguas. Nosotros en la vida, amados, tenemos que estar dispuestos a movernos. La fe es movimiento. La fe es actividad en las promesas que Dios nos ha dicho. Ahora, la palabra, ¿de dónde se origina esa palabra? Esa palabra fe. Es de una palabra pistis, que significa ser constante para cumplir un propósito. Pero también esa palabra fe o pistis significa ser leal. También significa ser firme ante cualquier situación que nosotros enfrentamos en la vida. Pero también significa responder al compromiso adquirido, aunque esté en riesgo nuestra propia vida. Pero también significa adherirse, estar firmes sin fluctuaciones, ser leales incondicionales. Eso es lo que significa o es lo que implica esta palabra. Ahora, para ser más específico, tiene 3 implicaciones ahí que quiero mencionarlas. Espero que me dé tiempo. Número 1 es creer en un hecho. La fe tiene que ver con un hecho, creer, poner mi confianza en un hecho.
Por ejemplo, yo sé que Jesús resucitó de entre los muertos. Eso es fe. Yo lo sé. Jesús resucitó de entre los muertos. Y por la resurrección que Él tuvo, tú y yo tenemos la posibilidad de ¿qué? De ser salvos. Si Jesús no hubiera resucitado, tú y yo no tuviéramos una vida nueva. Número 2. Esa palabra pistis tiene otra implicación. Creer en la palabra de alguien. Un ejemplo. En el libro de los Hechos, cuando la palabra del Señor estaba siendo difundida, Dios usó muchos medios. Y uno de ellos fue Felipe. Y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 8, versículos 12 al 13. Dice, pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. La pregunta es, ¿quién estaba predicando? Felipe. La gente estaba oyendo la voz de ¿quién? De alguien, de una persona. Sigue diciendo en esta parte, dice, y como resultado de esa noticia que estaba dando Felipe, dice, como resultado se bautizaron muchos hombres y mujeres. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. O sea, ¿quién predicaba? Felipe. ¿Había una multitud? Sí. Entonces, la palabra pistis, número 1 les dije que es creer en un hecho. Creer en un hecho. Pero número 2, creer en la palabra de alguien. ¿Sí me explico? Lo que tú y yo estamos ahorita escuchando. Número 3, creer en una persona. Todo ello nos lleva a nosotros ¿a qué? A que podamos, amados, podamos nosotros considerar el mensaje de Dios. La palabra del Señor nos menciona, ¿verdad? En el libro de Hebreos capítulo 11. Fíjate nada más. Hebreos capítulo 11 dice, en el versículo 3 en adelante, dice, por la fe entendemos, la versión Valera, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe, dice Enoc, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. ¿Habla de qué? De un mensaje que fue dado o mostrado por una persona. En esta parte, el autor de los Hebreos da una remembranza, ¿verdad? Nos recuerda todo lo que sucedió con estos grandes hombres. Por eso dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber ¿qué? Agradado a Dios. Antes de ello, Enoc dice que caminaba, ¿verdad? Caminaba agradando a Dios, pero por la fe. Sigue mencionando el versículo 6. Pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia
que viene por la fe. Amados, tú y yo en este tiempo necesitamos la fe operando en nuestra vida. Pero la fe viene por el oír la palabra de Dios, dice en Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque al oír el consejo, la palabra de Dios te lleva a amar a Dios. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Tú no puedes servir a alguien que realmente no tienes una relación con esa persona o no conoces en qué áreas puedes servirle. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, por la fe solamente. Dios dijo, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te diré. Al lugar que yo te diré. Y no fue un día, fueron días, meses, para poder salir y llegar a su destino. Versículo 9. Por la fe, dice, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. O sea, su dependencia es total, su dependencia era totalmente de Dios. Entonces nosotros igual. La Escritura dice que somos extranjeros, vamos de paso en este tiempo. No sé cuántos años vayamos a vivir, pero lo que entiendo es que nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos de paso, vamos de paso solamente. Y cada día, cada instante que tengamos de vida, hacernos la pregunta: ¿estamos cumpliendo el sueño de Dios, el propósito de Dios? Y si hay una respuesta, entonces tenemos que movernos para que Él nos ayude. Y por último, versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, mirando de lejos. Ahora tú y yo tenemos una relación tan cerca. Ahora ya no está lejos, está cerca de tu corazón. Es Cristo. En algunos quizás cerca de su corazón, en otros está dentro de su corazón. Y a través de Jesucristo tenemos ahora una comunión tan cerca, tan relacional y tan fuerte, que nos permite decirle: gracias, Padre. Gracias porque estás conmigo. Gracias porque has puesto promesas, has puesto ordenanzas para que yo pueda conocerte y pueda amarte. Amados que estamos en nuestros hogares, mi deseo es que sigamos creyendo a las promesas del Señor, pero también que nos mantengamos firmes en esas promesas. Y número 3, reproduce esas promesas a través de tu vida. Reproduzcamos esas promesas a través de lo que nosotros somos. Vamos a orar a Dios. Voy a orar a Dios. Vamos a orar para que el Señor pueda aumentar la fe en tu vida. Pueda aumentar la fe, la revelación de la palabra. Para que teniendo oídos escuches. Para que el entendimiento venga hacia tu vida y hacia mi vida. Oremos a Dios. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad, Señor, que tenemos el poder escuchar tus palabras, que son vida, que son, Señor, nuestra medicina, que son nuestra esperanza. Tus palabras, Señor, nos traen vida y nos traen una vida eterna. Gracias por ese honor y privilegio que tenemos,
Permite, Señor, que podamos disfrutar esas palabras de vida que tú has hablado hoy en esta tarde, en este día. Gracias por esa bendición que tenemos. Gracias, Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga mucho y deseo que puedas seguir conectándote a nuestras reuniones, donde seguiremos siendo edificados con la palabra de Dios. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones y que tengas muy buen provecho. Gracias.